Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Esta palabra la dijo nuestro amado Señor Jesucristo. Y vamos a entender más acerca de este tema. Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios, la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 17, versículo 1 en adelante. Aquí habla acerca de la transfiguración. Vamos a leer. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. El libro de Lucas añade que iban a ese monte a orar, y en tanto que oraba, algo ocurrió. Versículo siguiente dice, y se transfiguró nuestro amado Señor Jesucristo. Transformó su apariencia en su gloria divina. Pues dice, y se transfiguró delante de ellos. ¿Y qué ocurrió? Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces vemos que su rostro era como el sol, con un profundo brillo que no se puede mirar, y sus vestidos blancos como la luz, un blanco que jamás podrás ver en este mundo. Versículo siguiente dice, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Aparecen Moisés y Elías. Moisés, que es el representante en el Antiguo Testamento de la ley, y Elías, que representa a los profetas. Y hablan con él. Y el libro de Lucas añade que hablaban acerca de su partida, es decir, cuando nuestro amado Jesucristo fue a Jerusalén a morir en una cruz para pagar por nuestras vidas. Entonces, en esta imagen vemos a nuestro amado Jesucristo glorificado. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, y así es como lo observamos. Si seguimos leyendo, dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Está muy bien que estemos aquí observando tu gloria y también viendo a Moisés y a Elías. Si quieres, hagamos 3 enramadas, pequeñas chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Los otros evangelios añaden que Pedro no sabía lo que decía, estaba tan impactado al ver la gloria de Dios manifestada en Jesucristo, Dios Hijo, con su rostro como el sol, con sus vestidos blancos como la luz, que lo único que se le ocurrió a Pedro fue decir, hagamos 3 enramadas, 3 chozas. Y el error de Pedro, que él habla de 3 enramadas. Y aquí hay una sola casa, que es la de nuestro amado Jesús, que es la de nuestro Padre Celestial, su casa, su templo. Y en él tienen que entrar Moisés y Elías y todos, tú y yo, esa casa de Dios. No es una casa para cada uno. No están al mismo nivel Moisés y Elías en comparación a nuestro amado Jesús. Por eso a continuación dice, y mientras él, es decir, Pedro, aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Aún más gloria de Dios, la presencia de Dios en todo su esplendor. Y he aquí una voz desde la nube, la voz del Padre, que decía, este es mi Hijo amado. ¿Quién? Jesucristo. No Moisés ni Elías, Jesús. ¿En quién tengo complacencia? ¿En quién? En Jesús. ¿Y qué más dice? A Él oíd. Es decir, tienes que oír a Jesucristo,
oír a mi Hijo amado, dice Dios. Él es por sobre todos. Él es por sobre Elías y Él es por sobre Moisés. A Él hay que oír. Como decía, Moisés representa a la ley y el profeta Elías representa a los profetas. Mas Dios se complace en Jesucristo, porque a través de Él hay un nuevo pacto, el pacto de la gracia, en su sangre. A Jesús hay que oír, a Él hay que obedecer. Moisés y Elías y todos deben menguar, bajar, para dar paso a Jesucristo. Juan el Bautista lo dijo, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Es así, hay que mirar a Jesucristo, hay que obedecer a Jesucristo. Él es el camino, Él es el nuevo pacto con nuestro Padre. Ya no hay dos pactos, no está el de la ley y el de la gracia, no, hay uno solo. El anterior fue reemplazado. El de la ley fue reemplazado por el de la gracia en Jesucristo. Y todas las profecías representadas por Elías hablaban acerca de Jesús. Por lo tanto, hay que mirar a Jesucristo. Y de hecho, nuestro amado Jesucristo cumplió la ley. En Mateo capítulo 5, versículo 17 lo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él cumple la ley, todos los mandamientos, de manera perfecta. Por eso Él es el Cordero inmolado, que con un sacrificio perfecto y santo pagó por ti y por mí en una cruz. Al morir sin haber cometido pecado, murió por nosotros y con su muerte y resurrección nos dio vida eterna. Y por esta misma razón, nuestro amado Jesucristo, en Lucas capítulo 24, versículo 44, en su resurrección, cuando se les aparece resucitado a sus discípulos, les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, que Jesucristo tenía que padecer, ir a esa cruz, morir, pagar por nuestros pecados, resucitar, darnos salvación. Y que en su nombre se predique el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Todo se trata de Jesucristo. Él cumple la ley y todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a Jesús. A Él hay que oír. Por eso, amigo que me escuchas, si no conoces a Jesucristo, te invito a que le rindas tu vida a Él, que creas en Jesús como tu Señor y tu Salvador. Al final de este podcast hay una oración donde tú podrás repetir esa oración y confesar con tu boca que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Podrás confesar tus pecados, pedir gracia y perdón a Jesucristo y tendrás salvación en Él, vida eterna en Jesucristo. Y el amado Espíritu Santo vendrá a tu vida. Y a partir de ahí tendrás una vida nueva en Jesús, para que así puedas permanecer en su camino, permanecer en Jesucristo, orando, leyendo su palabra, buscando su presencia. Te invito a que recibas a Jesús en tu vida. Estamos en tiempos finales. Te ruego que salves tu vida. Te ruego que te libres del juicio y la destrucción que vienen a este mundo. Te ruego que conozcas a Jesús y le sigas, le ames, le obedezcas, y a través de Jesucristo conocerás al Padre, a nuestro Abba Padre, Jehová
el Rey del universo, Jehová de los ejércitos, nuestro Padre celestial. Tendrás vida eterna en Jesús. Entonces, debes oír a Jesucristo para obedecerle. Él te ama. Jesús te ama como nadie te amó. De tal manera te amó nuestro Padre Celestial que dio a Jesucristo. No escatimó dar a su Hijo unigénito para salvarnos. Y Dios quiere darnos vida eterna. Entonces Jesús es mayor que Moisés. Es mayor que Elías. Todos hablaban de Jesucristo y esperaban a Jesucristo. No es un líder religioso a quien debes oír. Es a Jesús. No es una organización ni una religión. Es Jesucristo. Se trata de amar y obedecer a Jesucristo. Se trata de ser como Él, de pensar como Jesús piensa, amarlo, y a través de Él podrás conocer al Padre. Y en la medida que más conozcas a Jesús y más comunión por medio de la palabra, por medio de la oración, de la adoración, de la búsqueda de su presencia, más de su Espíritu Santo tendrás en tu vida y más reflejarás a Jesucristo en tu vida. Tendrás una relación con el Padre por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo morará en ti, la presencia de Dios en tu vida. De eso se trata ser cristiano, que la palabra de Dios y su Espíritu moren en tu vida y que seas testigo de Jesucristo, sal y luz en este mundo. Por eso que Pablo, el apóstol, dice en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto quiere decir de que en la medida que más relación tengo con Jesús, más le conozco, el Espíritu Santo tratará en tu vida. Nuestro Padre te limpiará. Llegará el punto en que estarás juntamente crucificado con Cristo. Es decir, ya no vivirás tú. Jesús morará por el poder del Espíritu Santo en tu vida. Te guiará, te dirigirá. Vivirás en la fe, en el Espíritu. No andarás conforme a la carne, por amor a Jesucristo, porque le amarás, le conocerás y le obedecerás. Ese es el fin de ser cristiano, conocer a Jesús, amarle y obedecerle. Y así el Espíritu Santo más te revelará de Jesucristo y a través de Jesús conocerás al Padre. Te ruego que mires a Jesús, que le ames y le obedezcas, que rindas tu vida a Jesucristo. A Él hay que mirar, a Jesús hay que mirar. El hombre falla, las organizaciones fallan. Moisés falló, Elías también falló. Sin embargo, Jesucristo no falla. Solo Él es perfecto, solo Él es justo y recto, solo Él es bueno, porque nuestro Dios y Padre es bueno, solo Él es perfecto. Mira a Jesucristo y obedécele. Debes tener una relación con Él. Y debes estar dispuesto a, como recién acabo de leer, a estar juntamente crucificado con Él. Porque tú le das tu vida a Jesús y Él te da la salvación, sanidad, el perdón. Él morará en ti
por su Espíritu. Entonces tienes que menguar, tienes que morir a ti mismo para que así puedas obedecer a Dios y cumplir el plan que Dios tiene en tu vida. Todos tenemos un plan de Dios para nuestras vidas y eso es lo que debemos descubrir, rogándole a Dios por medio de Jesucristo que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Parte de ese plan es ser testigo de Jesucristo, es ser sal y luz y cumplir su voluntad. Y dentro de ese cumplir su voluntad, Dios tiene llamados, ministerios, propósitos con cada uno de nosotros. Entonces debes conocer a Jesús, debes oírlo a Él. A Él hay que mirar, no a la religión, no a las personas. Mira a Jesucristo y obedécele para que cumpla su propósito. Si vamos a Mateo capítulo 11, versículo 1 en adelante, habla de los mensajeros de Juan el Bautista que van a hablar a Jesús. Y dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Nuestro amado Señor Jesucristo cumpliendo la enseñanza, la predicación de la palabra. Y al oír Juan, habla de Juan el Bautista, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Entonces, Juan el Bautista, estando en la cárcel, en medio de confusión, envía a discípulos a preguntarle a Jesús si él era el ungido, el Cristo. La pregunta que nos surge ahora es, ¿por qué esa duda de Juan el Bautista? Porque probablemente Juan el Bautista esperaba que Jesús lo iba a sacar de la cárcel, hiciera justicia inmediatamente en contra de Herodes, de los romanos que estaban actuando en forma injusta. Por eso Juan el Bautista hablaba en Mateo capítulo 3, versículo 12, respecto de Jesús, de que él tenía su aventador en su mano, y él limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hablando de Jesucristo como el Rey, como la autoridad que hará justicia. Ocurre de que a Juan el Bautista se le olvidó que la primera venida de nuestro amado Jesucristo, él iba a ser un siervo sufriente, como lo declaraba el profeta Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que de él escondimos nuestro rostro, porque fue humillado, como cordero fue llevado al matadero a pagar por nuestros pecados. Entonces Juan el Bautista se confundió, olvidó de que Jesucristo, como Juan el Bautista mismo dijo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Jesucristo iba a venir como un cordero manso y humilde a dar su vida, a morir en una cruz. Y en su segunda venida, que está próxima, por cuanto ya estamos en el tiempo final, en la segunda venida verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Dice Marcos capítulo 13, versículo 26. Nuestro amado Jesucristo vendrá a hacer justicia, a reinar. Pero esa es su segunda venida. El ser humano se equivoca. Siendo Juan el Bautista un profeta de Dios, el más importante, por cuanto tuvo el honor de hablar acerca de Jesucristo, Juan el Bautista también se confundió y falló. Por eso tienes que mirar a Jesucristo. No puedes poner tu confianza en el hombre, en un líder, en una organización, en una iglesia. Tienes que poner tus ojos en Jesús. Cuando el líder
la organización fallan. Tú amas, perdonas y solo miras a Jesús y permaneces en Él. Permanece mirando a Jesucristo. ¿Qué le responde nuestro amado Señor Jesucristo a Juan, el Bautista, el profeta? Mateo 11:4 dice: respondiendo Jesús a Juan el Bautista, les dijo a sus discípulos: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Qué cosas? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Nuestro amado Señor Jesús, nuestro precioso Salvador, le dice a los discípulos de Juan el Bautista: en esta primera venida vengo como el Cordero inmolado, a dar mi vida, a limpiar a los leprosos, a dar vista a los ciegos, a resucitar a los muertos, física y espiritualmente muertos, y anunciar a los pobres el Evangelio. Es en mi segunda venida, después de mi muerte y resurrección, es cuando vendré como ese Rey, dice nuestro amado Jesús, donde todo ojo le verá, donde vendrá en gloria a juzgar, a limpiar este mundo, a instaurar el reino del milenio, donde Jesús gobernará como el Rey justo que es, para la gloria del Padre, y donde su iglesia, es decir, todos aquellos que creemos en Jesús, que somos sus discípulos y que permanecemos en Él, serviremos en ese reino de Jesucristo. Nuestro amado Jesús le quiere recordar a Juan el Bautista de que Él es el Cordero en su primera venida. Y a continuación dice nuestro amado Jesús: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. El título de este podcast. Bienaventurados, dice Jesús, aquellos que oyen mi voz y me obedecen. Bienaventurados aquellos que no se escandalizan por lo que les pido. Aquellos que no se rebelan porque no les doy lo que ellos quieren, sino que están dispuestos a obedecer. Bienaventurados aquellos que me imitan y quieren ser como yo, dice nuestro amado Señor Jesucristo. Debes comprender que tú no puedes crear un Señor Jesús a tu medida, a tu gusto, o al gusto de la religión. Es Él el que define. Es Jesús el Señor, el que ordena, al que tú debes oír y obedecer. Cuando Él te pide tu vida, no te puedes turbar ni confundir, ni puedes tropezar por lo que Jesús te pide, sino que con humildad y humillación tienes que obedecerle, tal como Jesucristo en su primera venida hizo la voluntad del Padre, se humilló hasta lo sumo. De la misma forma, tú ahora debes oír a Jesucristo y obedecerle, y humillarte. No pensar en tus derechos, no pensar en lo que tú deseas, sino en la voluntad de Él para tu vida. Tal como Pablo le dijo a Jesucristo cuando tuvo ese encuentro con Jesús. El apóstol Pablo le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor Jesús? ¿Cuál es tu voluntad? Por eso que Pablo en Gálatas dijo que estoy juntamente crucificado con Jesucristo. Es decir, ya no vivo yo, hago lo que Él me pide, oigo su voz para obedecer. Estoy en comunión con Jesucristo para así obedecerle. Lo amo y a través de Él amo a mi Padre Celestial. Entonces comprenderás lo que es que Jesucristo sea tu Señor. No solo tu Salvador, sino que también tu Señor, es decir, tu dueño. Para esto tienes que conocerlo y amarlo,
para que lo puedas ver como lo que Él es, tu dueño. Si no le amas, si no le conoces, entonces con mucha facilidad tropezarás, te rebelarás, no entenderás las cosas que Jesús te pide. O te inventarás un Jesús a tu medida, que no es el de la Biblia. Tal como Jesucristo hizo la voluntad del Padre, ahora tenemos que hacer la voluntad del Padre manifestada a través de Jesús. Oír su voz para obedecer. El ser humano se equivoca, Jesús no se equivoca. Nuestro Padre Celestial no se equivoca. Te ruego que mires a Jesucristo para que no te equivoques, para que no tropieces, para que hagas su voluntad. Por eso te ruego que le conozcas, a este maravilloso Jesucristo que dio su vida por ti, que es Dios, el Hijo de Dios, y que se manifestó en esa transfiguración, en gloria, siendo el resplandor de la gloria de Dios, con su rostro como el sol, con sus vestidos blancos como la luz. Oye su voz y obedécele para que tengas salvación y vida eterna, para que cuando le preguntes qué hacer y Él te dirija por su espíritu, no hayas tropiezo, no te parezca que es mucho lo que te pide, sino que con humildad hagas su voluntad. Si seguimos leyendo en diferentes partes de la Biblia, nos daremos cuenta, personas que hallaron tropiezo. Ya vemos este relato de Juan el Bautista, donde se confunde y no entiende. Es que Jesús es el Cordero, no es como tú esperas, Juan, no es lo que tú desees, es como la palabra de Dios se cumple, no a la manera nuestra. Por eso el pueblo de la ciudad de Nazaret, cuando nuestro amado Jesucristo fue a su tierra, dice en Mateo capítulo 13, versículo 54, les enseñaba en la sinagoga de ellos, en Nazaret, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces, si quieres seguir a Jesucristo, debes entender que no puedes esperar grandezas de este mundo, ni riquezas. Porque Jesucristo era sencillo y humilde. Él no nació en un palacio en este mundo, sino en un pesebre. Por lo tanto, los que siguen a Jesús deben ser como Él es, personas sencillas, que no buscan riquezas de este mundo, porque ponen su amor y su confianza en Jesús. Te ruego que no busques grandezas, no te importe que te menosprecien. Sé responsable con tu trabajo, tus estudios, con tus obligaciones. Mas no busques impresionar a las personas, ni que las personas te valoren, porque si buscas esas cosas, hallarás tropiezo en Jesús. Porque Él siempre habló de un evangelio de sencillez, no de riquezas humanas, sino de amor, obediencia, misericordia, justicia. De la misma forma, los gobernantes en el tiempo de Jesucristo. Dice Juan capítulo 12, versículo 42. Con todo eso, viendo su gloria y su poder, aún los gobernantes, muchos creyeron en Él. ¿Cómo no creer en Jesús, que sana, liberta, hace milagros? Dice a continuación, pero a causa de los fariseos, los religiosos, ¿qué hacían ellos, los gobernantes, la gente de poder? No lo confesaban. No confesaban a Jesús como el Señor de sus vidas, para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas prefieren mantener un estatus social, el reconocimiento de un lugar, antes que ser cristianos.
y ser identificados con gente sencilla que ama a Dios con todo su corazón a través de Jesucristo. También esto significa de que muchos cristianos que están actualmente asistiendo a iglesias muertas, religiosas absolutamente, donde Jesús no gobierna, donde el Espíritu Santo no está, en vez de buscar a Jesús con todo su corazón, lo niegan, prefieren la religión, la apariencia y la hipocresía, para no perder el reconocimiento humano, el pertenecer a cierta religión, a cierto estatus social asociado a una religión, para no perder la gloria humana. Te ruego que busques a Jesús. Jesús te pide la vida, que le des tu corazón, aunque eso implique ser menospreciado por los religiosos. Respecto del mundo en general, nuestro amado Jesucristo ya lo dijo en Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es decir, Jesucristo dice, si verdaderamente eres mi discípulo, no eres religioso, sino que cristiano de verdad, el mundo en general te menospreciará. El mundo, la sociedad en general, las personas que no creen en Dios o los religiosos, que son hipócritas, te menospreciarán. Te hallarán fanático, aburrido o intolerante porque quieres buscar a Jesucristo. Entonces, nuestro amado Jesús te pone en una posición de decidir. ¿Qué quieres? ¿La gloria del hombre? ¿Ser reconocido en tu familia? ¿Tener éxito en esa organización religiosa en la cual participas? ¿Tener un estatus social alto? ¿Tener reconocimiento humano? ¿O eliges el Evangelio? Me eliges a mí, dice Jesús, donde saldrás de la hipocresía, donde dejarás de amar este mundo, donde estarás dispuesto a salir de una religión hipócrita, donde no te va a importar que la gente te encuentre aburrido o fanático por amar a Jesucristo, donde perderás tu vida por causa de Jesús. Ese es el punto que nuestro amado Jesucristo quiere hacerte ver. ¿Será Él, lo que Él te pide, causa de tropiezo para ti? ¿O con humildad buscarás amarle y obedecerle, y no te importará lo que la gente diga, ni el estatus de este mundo, ni la gloria de este mundo, ni el reconocimiento humano? Eres tú el que decides. Yo te invito a escoger a Jesucristo, no la gloria del hombre. Esto mismo lo vio el joven rico en el relato de Mateo capítulo 19, versículo 16. Dice que vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué cosas buenas hago, Jesús, para tener vida eterna? Este joven rico está queriendo ver sus obras, su bondad. Y ya sabes que esto no se trata de tu bondad. Se trata de la bondad y el amor del Padre, manifestado a través de Jesús. El amor de Jesús. Y se trata de oír para obedecer. Él es el bueno. Dios es el bueno. Nosotros con humildad nos humillamos. Oímos su voz. Preguntamos su voluntad y obedecemos. ¿Qué le responde Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aquí nuestro amado Jesús le muestra la ley para hacerle ver de que él, este joven rico,
no es bueno ni justo. Y el joven rico le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, los mandamientos: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya sabes, todos hemos pecado, con acciones, con pensamientos, grandes, pequeños, medianos pecados, da lo mismo, todos hemos pecado. Por eso necesitamos a Jesús. ¿Y cuál fue el error del joven rico? El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y por si fuera poco, dice, ¿qué más me falta? Ya sabes, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Solo Dios es santo y perfecto. Solo Jesucristo es el Cordero Santo. Y por eso que vamos a Él. Vamos con humildad y humillación a Jesús, a pedir su perdón, salvación, y a partir de ahí limpiarnos y permanecer en Jesucristo. Entonces, nuestro amado Jesús, ante esa respuesta del joven rico, le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Y qué ocurrió con este joven rico? Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Tenía un gran ídolo, el amor al dinero. Por eso se fue triste. Halló tropiezo en Jesús. Le incomodó lo que Jesús le pidió. Rechazó lo que Jesús le pidió. Entonces aquí vemos otro caso, donde nuestro amado Señor Jesucristo pone en una situación de elección a la persona. Y Él espera no ser tropiezo para ti. Él espera que tú no te desanimes ni renuncies, ni que te vayas como este joven rico. Porque nuestro amado Señor Jesucristo te ama. Él no está pidiendo que seas pobre ni miserable. No, no. Él está hablando de que Él quiere gente humilde y obediente, que no ame las riquezas, que no ame el dinero y riquezas en general. Tu vida, tus actividades, tus entretenciones, tus posesiones, todo aquello que tu corazón valora, no puede servir a dos señores. Solo Dios debe ser tu tesoro. Solo Jesucristo debe ser tu tesoro, tu riqueza, tu herencia, tu heredad. Lo demás es solo añadidura. Si tú amas las riquezas, el dinero o todas estas cosas que tú puedes amar y atesorar en tu corazón, hallarás tropiezo cuando nuestro amado Jesús te pida que elijas seguirlo a Él o seguir con tu vida. Por eso nuestro buen Señor Jesús dice, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Que cuando yo le pido que dé su vida por mí, dice Jesús, no encuentre tropiezo, no se vaya triste, no se rebele, sino que se humille. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo escogí a Jesús, porque Él es bueno, Él trata bien a los suyos. Dios sustenta, provee, nada me falta, todo provee. Nuestro precioso Salvador Jesucristo lo dijo, Dios cuida de las aves, también cuida de ustedes. No os afanéis por lo que habéis de comer, o habéis de beber, o habéis de vestir. Dios cuida, Él provee, Él sustenta, Él da trabajo. Por eso, escoge a Jesucristo. No hayas tropiezo, impedimento en seguir a Jesús, por lo que Él te está pidiendo, tu vida. Los religiosos de la época, fariseos,
sacerdotes. Dice la palabra que muchos de ellos amaban el dinero. Lo dice en Lucas capítulo 16, versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús los pone en un punto de decisión. ¿Qué dice? Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros. Amaban las riquezas, atesoraban las riquezas. ¿Y qué hacían fruto de esto? Se burlaban de él, de Jesús. Entonces ellos están viendo un impedimento para seguir a Jesucristo y se burlan de él. Nuestro buen Señor Jesús los pone en un punto de decisión. Y los religiosos escogen amar el dinero, se burlan de Jesús. Y este tema del dinero es delicado porque la iglesia se ha contaminado con el dinero, se ha mezclado con la riqueza. Pasó de ser una iglesia humilde y sencilla, la iglesia primitiva, y se transformó en organizaciones poderosas que mueven muchos recursos, donde el dinero y las riquezas interfiere y determina las acciones de estas organizaciones cristianas. Por eso que nuestro amado Jesucristo, en Lucas 19:45, dice que Él entró en el templo y comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en Él, haciendo venta, compra, negocios dentro de la casa de Dios. Que les dijo nuestro amado Jesucristo: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Comprendes que todas estas personas hallaron tropiezo en Jesús? Porque ellos ganaban dinero a expensas de aquellas personas que iban al templo. Y cuando Jesucristo limpia el templo, hallan tropiezo en él. Por eso los fariseos entonces se burlaban de Jesús y también acusaban a Jesús, como en Mateo capítulo 12, 24, cuando dice que los fariseos al oír a Jesús decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Se transformaron en enemigos de Jesús porque no amaban a Dios. Entonces Jesús fue tropiezo para ellos, les incomodó profundamente. Te ruego que seas humilde. La religión actual se ha corrompido por el dinero. Muchas organizaciones que se dicen ser cristianas se han corrompido por el dinero. Y Dios lo que está queriendo de sus hijos no es el dinero, es su corazón. Nuestro Padre dijo: hijo mío, dame tu corazón. Jesús dice: dame tu vida. Está bien que honres a Dios con tus bienes, pero eso es secundario. Lo primero es darle tu corazón y tu amor a Dios por medio de Jesucristo. Lo primero es que tú ames y des tu vida a Jesús. Lo demás es secundario. Entonces, cuando un sabio maestro de la ley se le acercó a Jesús y le dijo en Marcos capítulo 12, versículo 32, dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos, es decir, ofrendas y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estáis lejos del reino de Dios. Es decir, amar a Dios
con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ese es el principal mandamiento. Por eso Jesús vino a dar su vida por ti. ¿Entiendes que es fácil amar a Dios de esa forma? ¿Es fácil amarle? ¿Cómo no vas a amar a alguien que dio su vida por ti? A Jesús. Y a través de Él amas al Padre que dio su tesoro, su Hijo amado, para salvarte. Por eso que amamos a nuestro Dios. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es fruto de esta relación de amor con Jesucristo, con nuestro Padre, por medio de Jesús. Amo a mi prójimo. Amo, hago el bien y perdono. Y sirvo con ese amor ágape incondicional de nuestro amado Jesucristo. Y esto es más que cualquier ofrenda, que cualquier sacrificio que quieras ofrecer a Dios. Porque Dios dice, dame tu corazón. Nuestro amado Jesucristo, a diferencia de los religiosos y fariseos, no está enfocado en el dinero. Al punto que al joven rico Él le dijo, vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. No dijo, dame tu dinero. Pero la iglesia se ha corrompido. Y muchas veces los cristianos se confunden. Están en engaño. Creen que con asistir a una iglesia, con diezmar, ofrendar, y creen que con dar limosna o ayuda al prójimo, ya están en orden con Dios. Y no es así. Y están equivocados. Porque Dios dice, dame tu corazón. Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 23. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, Dios quiere primero que le ames, que ames a Jesús, y fruto de eso ames al prójimo. Eso es lo primero, el amor. Dios es amor. La ofrenda es fruto de honra, pero es secundaria. Primero es el amor a Dios y el amor al prójimo. Fruto de eso, honras a Dios con tus bienes. Después, ayudas y haces misericordia con el prójimo. Estamos en el tiempo final, donde su iglesia será purificada, porque nuestro amado Jesucristo en su segunda venida viene a juzgar al mundo y a purificar al mundo. Y antes, la palabra lo dice, el juicio comienza por la casa de Dios. Dios purificará su casa, su iglesia, su templo, las personas. Entonces, por cuanto el ser humano se ha apartado de Dios, se ha rebelado, ha escogido la violencia y la rebelión para solucionar sus problemas, sus necesidades, en vez de ir a Jesucristo. Y si sumamos a eso que la iglesia cristiana en general está en apostasía, ha dejado el primer amor, ya no ama a Dios, no ama a Jesús con todo su corazón, se ha llenado de ídolos, de riquezas de este mundo, de afanes de este mundo. Entonces la presencia de Dios se aparta. Dios ha juzgado con justicia. La presencia de Dios se aparta y también se aparta su protección. Y el destruidor se levanta. Y habrá guerra, habrá hambre, crisis económica, necesidad, terremotos en diferentes lugares, graves terremotos que sorprenderán al mundo. Vamos a experimentarlos. Y esto es el comienzo del tiempo final, donde espíritus de violencia, de maldad, de engaño y confusión se levantan. Usando los medios, las comunicaciones, la tecnología, se engañará al ser humano en general y a muchos cristianos que están tibios
espiritualmente, que están en hipocresía. Y esto va a llegar el punto en los próximos años donde se va a levantar el anticristo, que será un destruidor, afligidor, especialmente para los cristianos. Mas, si tú permaneces en Jesucristo y le das tu vida, tendrás protección, tendrás vida eterna en Jesús, tendrás salvación. Dios te guardará en su mano. Él te protegerá, te esconderá, te arrebatará. Nuestro amado Jesucristo va a volver en su segunda venida y hará justicia, y reinaremos con Jesús. Serviremos a Jesucristo en el milenio y estaremos con nuestro Padre Celestial para siempre en la nueva Jerusalén. Es tiempo de que tú tomes determinaciones. Bienaventurado, dice nuestro amado Jesús, el que no halle tropiezo en mí. En lo que yo te pido, tu vida, dice nuestro amado Jesús. Dame tu vida, ámame, óyeme, obedéceme. Ve a Jesucristo y permanece en Él. Ser cristiano no es un juego, no es una religión. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 11 en adelante dice: palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, con Jesús, también reinaremos con Él. Si tú mueres a tu vida, a tu voluntad, le das tu vida a Jesucristo, obedeces su palabra, le preguntas qué quieres que haga y obedeces lo que Él te pide, entonces representa muerte. Como Pablo lo dijo, ya no vivo yo, Él vive en mí. Si mueres a ti mismo, a tu voluntad, y haces la voluntad de Jesucristo, la voluntad del Padre, también vivirás con Él. Tú rindes tu vida a Él, a Jesucristo, le obedeces y vivirás con Él. También dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Sufrir porque te estás negando a tu voluntad, porque le amas, esperas, crees en Jesús, soportas circunstancias, no te importa lo que los demás piensen. Puede que te duela que el resto de tus amigos o la sociedad te menosprecie porque ahora eres cristiano, pero no te importe, porque si sufres circunstancias por causa de Jesús, reinarás con Él. Tendrás autoridad. ¿Qué más dice? Si le negáremos, Él también nos negará. Porque nuestro amado Jesucristo es fiel. Y Él ha declarado que si te apartas, si renuncias, no agradas su alma. Tú haces tu propia decisión, igual que ese joven rico. Y dice también, y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esto significa que aunque los líderes religiosos fallen, que aunque la iglesia falle, las denominaciones fallen y fueren infieles, sin embargo, Jesucristo permanece siempre fiel. Él nunca se negará a sí mismo. Por eso que todo aquel que va con humildad a Jesús encontrará salvación en Jesucristo. Porque solo Jesucristo es fiel. Solo nuestro Padre Celestial es fiel. Y nuestro Padre Celestial ha manifestado su amor y fidelidad a través de Jesús. Dios es fiel a su palabra. Por eso Jesucristo cumplió toda la Biblia, todas las profecías y la ley. Y también la palabra dice que todo tiene un tiempo. Cuando la persona rechaza a Jesucristo, se aparta en forma definitiva, no hay vuelta atrás. Cuando muere sin salvación, ya no puede recibir a Jesús. Tal vez esta pueda ser tu última oportunidad. Por eso te ruego que tomes hoy la determinación de obedecer a Jesucristo, porque Él es bueno, porque Él es fiel.
Lo mismo observamos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, en la señal de la mujer y el dragón, en el tiempo final. Este es el tiempo final, donde próximamente se va a levantar el anticristo y perseguirá a la iglesia y a todo lo que sea relacionado con Dios. Y el amor de muchos se enfriará y habrá destrucción y hambre y guerra y terremotos. Te recuerdo que próximamente eso ocurrirá. ¿Y qué dice acerca de aquellos que han vencido, que se han mantenido fieles a Dios, fieles a Jesucristo? Dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, y ellos, los cristianos, han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto significa que todo cristiano vence a este mundo, a las tinieblas, por medio de Jesucristo, de la sangre preciosa del Cordero, su sacrificio, y por la palabra del testimonio de ellos, la palabra de Dios, la Biblia, siendo vida en nuestro corazón, en nuestras vidas, con un testimonio de vida. Ya no vivo yo, Jesucristo vive en mí. Y menospreciando sus vidas hasta la muerte. Menosprecio mi vida. Jesús, ¿qué quieres que haga? Quiero obedecerte. Amado Espíritu Santo, guíame. Te obedezco. Menosprecio mi vida. No busco las riquezas. No busco las cosas de este mundo. Solo son añadiduras. Mi Dios me suple, me provee, me sustenta, me bendice. Mi corazón es de Jesucristo. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, dice Jesús. En lo que yo te estoy pidiendo, tu vida, que eso no te haga tropezar, que no te vayas como el joven rico, porque Jesús te pide tu vida. Bienaventurado eres si te humillas y obedeces. Fruto de este amor de Dios en tu vida, amarás al prójimo, servirás y serás testimonio a los demás. El tiempo final ha llegado y se verá manifestado aquellos que realmente son cristianos de verdad, que han rendido su vida a Jesucristo en comparación a aquellos que están en hipocresía y que solo quieren religiosidad. Nuestro amado Jesús te llama a permanecer en Él. Permanecer significa buscarle en oración, buscar a nuestro Padre Celestial, yendo a través de Jesucristo, orando a Dios en el nombre de Jesús, como la oración que Jesucristo nos enseñó, el Padre nuestro. Orando, leyendo la Biblia, adorándole, exaltándole, con intimidad, pidiendo la dirección de su Espíritu Santo y obedeciendo la palabra, lo que el Espíritu Santo te enseña. Si permaneces en Jesús, podrás vencer en este tiempo final y no serás un hipócrita. Por eso Mateo 24:13 dice, mas el que persevere en Jesús hasta el fin, éste será salvo. Y Dios te guardará, Él te librará, Él te protegerá, Él te arrebatará, nuestro amado Jesús. Estarás con Él para siempre, serás vencedor, porque Jesucristo ha prometido recompensa para aquellos que permanecen en Él. Tenemos salvación en Jesucristo, vida eterna en Jesús, sanidad, perdón de nuestros pecados. Y también Dios ha prometido bendecirnos, suplir nuestras necesidades aquí en la tierra. Por eso cuando Pedro le dijo a Jesucristo en Marcos capítulo 10, versículo 28, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, amado Jesús. Renunciamos a nuestras vidas por causa de ti. Respondió Jesús y dijo,
De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y el Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Es decir, cuando tú renuncias a tu vida, porque Jesús te lo está pidiendo. Él lo ha declarado: seréis mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Jesús te lo pide. Si lo buscas y a través de él llegas al Padre, permaneces en oración, te apartas del pecado, de la maldad, del orgullo, te consagras a él. Él te bendecirá, te suplirá. Y todos han perdido cosas. Pierdes tu vida, pierdes tus sueños y empiezas a recibir los sueños que Dios tiene para ti. La voluntad perfecta de Dios para tu vida. Y todo lo que hayas dejado recibirás 100 veces más aquí en este mundo, dice nuestro buen Señor Jesús. Recompensa tendréis. Aunque hayan dificultades, seguirán menospreciándote, pero no importa. Dios te bendecirá y te suplirá aquí, y tendrás también vida eterna. Pero muchos postreros serán primeros. Muchos que a última hora van a llegar a Jesucristo, como lo hemos hablado en otros podcasts, van a darle a Jesús su corazón, con todo su ser. Le amarán de verdad. Mientras que muchos otros cristianos tibios que dejaron de amar a Jesús y que están muertos espiritualmente serán excluidos del reino. Nuestro amado Jesús ha dado grandes promesas a su iglesia, aquí y en la eternidad. Ha dicho en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, al que venciere, yo, dice Jesús, lo haré columna en el templo de mi Dios. Aquellos que sirven, aman, adoran y pertenecen a Dios. Y serás columna de ese templo. Y nunca más saldrá de allí. Nadie te robará ni te quitará esa bendición. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Es decir, aquellos que están dispuestos a obedecer a Jesucristo, que no hayan tropiezo en lo que Jesús les pide, recibirán bendiciones aquí en la tierra y bendiciones en la eternidad. Muchas personas en este mundo sueñan con pertenecer a una gran empresa. Nosotros, como hijos de Dios, por medio de Jesucristo, vamos a pertenecer a Dios, a Jesucristo, a su Espíritu, a la nueva Jerusalén. Tendremos escritos el nombre de nuestro Dios, el nombre nuevo que tendrá nuestro amado Jesús, su nombre glorificado, el nombre de la Jerusalén, la ciudad de Dios. Reinaremos, serviremos, adoraremos a Dios y estaremos con nuestro amado Padre, con nuestro amado Jesucristo para siempre. Lo que nuestro amado Jesús te pide es poco en relación a lo que Él te ofrece. No hayas tropiezo, no te parezca mucho lo que Jesús te pide. Tu vida, tu corazón, tu amor, tu obediencia. Escoge lo bueno, escoge a Jesús en este último tiempo y la gracia de Dios te bendecirá y no hallarás tropiezo ni incomodidad en lo que Jesús te pide, pues entenderás que lo que Él te da no tiene comparación. Infinitamente más es lo que Dios da de lo que Él puede pedirnos. Porque Dios es bueno,
Él es el generoso, Él es el glorioso, el grandioso, el compasivo. Para siempre su amor, para siempre su misericordia y su bondad, para con los que le aman, los que le han dado su corazón a Jesucristo y a través de Él llegan al Padre. Que la gracia de Dios por medio de Jesucristo esté en tu vida. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.